¿Qué tal, amigas y amigos? Este día nos sentimos muy halagados porque vamos a entrevistar al doctor en matemáticas Jesús Pérez Romero. Él es un destacado atlisquense y bueno, poco a poco iremos hablando. Ha recibido la medalla Joaquín Rea, fue fundador de tantas y tantas instituciones y grupos culturales en Atlisco que lo vamos a dejar para que en el uso de la palabra. Doctor Jesús Pérez Romero, le agradezco que esta mañana nos haya dado la entrevista que durante mucho tiempo la habíamos solicitado. Doctor Jesús Pérez Romero, ¿cómo fue su infancia en Atlisco? Bueno, yo nací en la casa donde estamos ahorita, en este cuarto de aquí junto. En esa época no había clínicas en Atlisco, el único hospital era el Hospital de San Juan de Dios. Sí. Nací en 1943, entonces los niños pues nacían en su casa. Había unas personas que atendían a las señoras que estaban embarazadas, les llamaban, decían comadronas o parteras. Parteras. Así es. A mí me trajo una señora de nombre Celita, no sé el apellido. Y entonces, bueno, nací acá. Mi infancia la pasé pues en esta casa. Acá mis papás se vinieron a vivir aquí por mi abuelita que estaba con mi tía, que era la superiora de San Juan de Dios. Sí. Entonces, me trajo mi abuelita a vivir con ella y mis papás se vinieron a vivir a Atlisco por eso. Entonces, pues a mí me llevaban a San Juan de Dios a ofrecer flores el mes de mayo. De mayo. Así se usaban. Tengo acá algunas fotos donde estoy vestido de acólito. Y bueno, así pasé, ¿no? Luego el kinder lo hice en el Justo Sierra. El glorioso Justo Sierra. Justo Sierra. En ese tiempo estaba en el edificio que después tuvo el mesón de Viura. La 3 Norte. La 3 Norte, esquina con la 4, ¿no? No me acuerdo, pero es un edificio que acaban de restaurarlo ahora después del sismo, lo restauraron. Bueno, ahí fue al jardín de niños. Después hice nada más segundo año y tercer año. Después entré a la primaria, que la hice en una escuela que se llamaba 4 de Mayo y que quedaba en La Soledad. Así se llamaba la escuela 4 de Mayo. Era por donde está una clínica. Ahora está la clínica de Luis Camarillo. Exactamente. Ahí estuvo la primaria 4 de Mayo. Tenía nada más 2 años, tenía primer año y segundo año. Sí. Y los profesores fueron, en primer año, la maestra Eloísa, que fue quien me enseñó a leer. Eloísa González. Eloísa González. Y en segundo año fue la maestra Teresita Hernández. La maestra Eloísa González fue muchos años la encargada de la Biblioteca Pública Presidente Juárez. Así es. Que estableció el presidente en ese entonces, el profesor Graciano Tecuangüey Morales. Así es. ¿Y la secundaria dónde la realizó, doctor? Bueno, después de una primaria en orden, hice primer y segundo año en La Soledad, en las 4 de Mayo. Y luego me llevaron al Cárdenas, a la escuela de Lázaro Cárdenas, ahí acabé cuarto. Pero eran las orillas de Lázaro Cárdenas, estaba el Jagüey a flor de tierra. Estaba el Jagüey a flor de tierra, y mis papás dudaban de mandarme ahí porque había que cruzar el Jagüey. Era peligroso. Había un puente de madera, un puente de vigas, y por ahí pasábamos para ir a la escuela. Donde estaba el mercado ¿cómo se llama? El de mayoreo que está sobre la avenida, ¿cómo se llama? El Ignacio Zaragoza o el Tianguis. El Tianguis. Ahí era un llano y ahí había, ¿cómo se llama? Mucha higuerilla. Los niños cuando pasábamos ahí para la escuela cortábamos tubitos de higuerilla para hacer batanas y jugar en las clases, ¿no? Sí. Bueno, el Cárdenas, mi escuela, mi secundaria, mi primaria la terminé en el Cárdenas en 1955. Sí. En 56 entré a la secundaria, que la única que había era lo que hoy es la secundaria Melchor Ocampo. Era la secundaria Atlisco. La secundaria federal Atlisco. Ahí hice primero, segundo y tercer año. De esa secundaria, recuerdo, pues su local era junto al Serrano, que después estuvo ahí, creo que la 104. Isaac Ochoterena. La Ochoterena también estuvo ahí. También la prepa estuvo ahí en una temporada. Bueno, entonces esa fue mi secundaria. Eran 6 grupos, 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros. Bueno, de ahí una cosa que recuerdo mucho fue mi segundo año, que fue mi año negro porque reprobé matemáticas.
Me acuerdo que me reprobaron con 2. ¿Y quién lo reprobó en matemáticas? El maestro Justino. El maestro Justino. El maestro Justino, un señor grueso él. Bueno, yo se lo agradezco mucho porque gracias a esa reprobada aprendí matemáticas. Mis papás me dijeron, mira, fracasaste ahorita, pero pues, aprovéchalo, ponte a estudiar. Y me llevaron con un joven, en esa época un joven de ingeniería química, Memo Molina, vivía aquí cerca de San Juan de Dios. Sí. Entonces me llevaron con Memo Molina a aprender matemáticas en vacaciones, que las vacaciones eran en diciembre. El curso me cobró 5 pesos. Lo tomamos 4 alumnos, eran Lidia Tapia, que ahora es química, su primo, su hermano, que era Paco Caballero, y otra muchacha que no me acuerdo su nombre, y yo. Nos cobró 5 pesos el curso, y aprendimos. El tercer año yo lo disfruté mucho porque ya entendía. Me volvió a ser mi profesor, el maestro Justino, y ahora ya me puso 10. Bueno, entonces salí de la secundaria, y en 58 pasó algo que fue realmente importante para Atlisco. El doctor Sánchez Domínguez fundó la primera preparatoria, en lo que hoy aquí está la foto de la prepa, en donde hoy está el antiguo cuartel. En el exconvento del Carmen. El exconvento del Carmen, exactamente. Ahí el general Cantellano le prestó 3 cuartos para hacer la prepa. Y entonces ahí hicimos la preparatoria. Mira, aquí hay una foto de mi prepa. Sí. Esta es la fachada de la... Sí, ahí se ve claramente. Este era el convento del Carmen. Y más adelante se las vamos a mostrar en un acercamiento. Este es mi grupo de primero de prepa. Pasó una cosa interesante. Cuando se fundó la prepa en 58, luego mucha gente quiso estudiar la prepa, pero llegó el fin de año, reprobaron todos, no pasó ninguno a segundo. Y entonces el doctor Sánchez, Sánchez Domínguez. El argumento del doctor Sánchez fue, a ver, ¿qué reprobaron? Reprobaron física. Entonces les damos más física. Nos daban 11 horas de física a la semana. 11 horas. Eran 5 horas que marcaba el programa y nos daban 6 horas en la mañana. Bueno, todo el mundo reprobó matemáticas. Entonces, pues más matemáticas, nos daban 11 horas de matemáticas. El profesor de matemáticas fue el ingeniero Félix Fernández, que era un excelente profesor. Y el de física empezó el ingeniero Arriola, y después él se fue a trabajar a otro lado. Que tuvo su fábrica de hielos. Exactamente. Él se lo contrataron fuera de México y se fue. Y entonces entró el ingeniero Jorge de la Vega, era el químico de la fábrica de Metepec, y nos pusieron un ayudante de profesor para que nos ayudara a preparar las clases de matemáticas y de física, que fue el maestro Germán Martínez, que luego fue conocido como el Chiquis. Sí. Bueno, entonces él fue... Porque era el más joven. El más joven, era un joven. Por eso el doctor Sánchez Domínguez, de cariño, le puso el Chiquis, porque era el más jovencito. Era un jovencito, de acá de nuestra edad. Entonces, Germán resultó ser un profesor también excelente en matemáticas y en física. Bueno, llegó el fin de año y yo estaba muy preocupado con la materia de física porque pues un año antes habíamos reprobado todos. Llegamos en el examen final y en esa época la universidad mandaba sinodales para garantizar que se cubrieran los programas. Y venía el autor del libro de física, era un ingeniero español de nombre José Fernández Lerena. O sea, los exámenes ordinarios eran con sinodales. Con sinodales, así es. No eran escritos nada más, sino los 2, 3 sinodales, orales, y ante todos ahí abiertos. Delante de todos, así es. Bueno, entonces vino Lerena y pasamos dos estudiantes con 10. Uno que ahora es médico militar, que es José Cruz López, y yo. En matemáticas también sacamos 10 los dos. Y ya entonces la escuela se volvió muy prestigiosa, ¿no? Pasamos a segundo año. El doctor Sánchez había puesto como requisito para que se abriera el segundo que pasáramos 5 regulares. Y pasamos exactamente 5. Fueron José Cruz López, un servidor John, Román Salazar, ¿quién otro es? Un médico ahora es Gonzalo Munive. Sí. Y Roberto Castillo. Y de ahí se lograron regularizar otros 4, ya subimos 9 para segundo. Y 2 muchachos que estaban en Puebla se vinieron a acabar la prepa acá. Y ya fuimos 11 alumnos. 11 alumnos en segundo año. ¿Qué es la foto que está aquí? Sí. Esta es la foto. Es el grupo de primero y es el grupo de segundo. Sí, ya se ve. Más chiquito. Más reducido. Bueno, pues total que salimos de la prepa
Y el doctor, para dar el certificado de la prepa, exigía que saliera uno regular. Y mi certificado fue el 1. De hecho está foliado y tiene un 1. Yo fui el primer alumno de prepa graduado acá en Atlisco. O sea, eso es algo histórico. Pues sí, van a poner en el museo, yo creo. La ciudadanía debe saber que el doctor Jesús Pérez Romero fue el primer alumno egresado de la preparatoria Atlisco que dirigía el doctor Luis Sánchez Domínguez. ¿Es así? Así es, exactamente, así es. Bueno, el doctor Sánchez me dio, bueno, yo creo que nos tenía mucho aprecio a José Cruz y a mí, porque pasábamos en matemáticas y en física con 10. Entonces vino la exposición soviética, vino a México y nos llevó en su coche. Nos dijo, muchachos, los voy a llevar a que vean la exposición soviética. Y fuimos. Acaba de sacar la Unión Soviética los primeros satélites, los Sputnik y los primeros cohetes así, y los satélites artificiales, la perrita laica, cosas de eso. Nos llevó a Cruz y a mí, al DF, a ver la exposición. Eso lo agradezco y lo recordamos ambos, con mucho gusto. Después, cuando yo acabé la prepa, su hijo, el hijo mayor del doctor, trabajaba en el Estado Mayor Presidencial. Sí. Y le dijo a su papá que había becas para el extranjero. Yo quería estudiar física. Y entonces, bueno, era de mis prioridades, física o ingeniería química, así, de ese tipo de cosas. Entonces el hijo le dijo, oye papá, pues yo lo mandamos a Estados Unidos, hay becas. Y me acuerdo que me mandó a llamar el doctor, me dijo que fuera yo y me dijo, hay becas, ¿te quieres ir a Estados Unidos a hacer la carrera? La verdad es que me dio miedo. Ahora me doy cuenta que lo que pasa es que me dio miedo. Sí. Y pues no acepté. Le dije, no, mire, profe, mejor no. Yo puse de cosas de que mis papás ya eran bastante grandes y que yo no tenía hermanos, pero la verdad es que me dio miedo. Sin embargo, se me quedó el gusanito de irme a Estados Unidos a estudiar después. Bueno, me quedé acá en Puebla, entré a la escuela de Ingeniería Química y a la de Físico-Matemática simultáneamente. Con el ritmo de trabajo que teníamos en la prepa, pues se me hacía fácil llevar dos carreras. Al mismo tiempo. Ese año me tocó un evento importante en la Universidad de Puebla, que fue el movimiento de reforma universitaria. Sí, en 1961. 61, exactamente. Entonces estuvimos en huelga como 5 meses, algo así. Una huelga muy especial porque había clases, pero también había marchas y manifestaciones y gritos y cosas así, ¿no? Hasta que terminó con una balacera. Un fulano medio fanático salía a una marcha del Carolino y por la 3 Poniente, por la 3 Oriente, y pasando del Sol de Puebla, sí. De ahí salió un fulano y empezó a disparar contra la marcha, hirió un compañero mío de grupo de ingeniería, y ahí se acabó el movimiento. Ya lo pusieron en la ciudad en estado de sitio, llegó el ejército, ya no permitían en el centro de la ciudad, no permitían más de 5 personas juntas. Y si se juntaban más de 5, llegaba un soldado con la bayoneta y, a ver, por favor, sepárense, y ya, se acabó eso. Y entonces ya regresamos a clases, acabamos el primer año así, en esas condiciones. Pasamos a segundo año. Realmente ese movimiento para la UAP yo creo que fue importante, porque la universidad era bastante atrasada. Ahí se dio ya la reforma. La reforma universitaria permitió que entrara nuevo personal. Fue poco los cambios que hubo porque pues finalmente se cambiaron algunos profesores, pero los que entraron eran tan malos como los anteriores, eran todos gente de la ciudad de Puebla. Sí. Y no era gente que tuviera estudios de posgrado, eso no existía en Puebla, ¿no? La única escuela que aprovechó ese hecho fue la Escuela de Físico-Matemáticas, porque al graduarse los primeros alumnos, como no había empleo en México, se fueron al extranjero a doctorar. Ahí puedo mencionar a gente importante como el doctor Virgilio Beltrán, el doctor Eugenio Leicó, el doctor Arnulfo Morales, otro se llama Augusto Moreno. O sea, varios físicos se fueron al extranjero y en 61 estaban regresando. Entonces la Escuela de Física pudo contratarlos. Eso fue benéfico, elevó el nivel académico. Elevó el nivel académico. Físico-Matemática era la escuela excepcional que tenía gente de investigación. Ahora, debo decir una cosa que es muy importante que la gente sepa. No era casual también que Puebla, que todas las universidades de provincia fueran tan atrasadas. Yo aún recuerdo las cifras porque las he mencionado muchas veces. El presupuesto anual de la UNAM eran 600 millones anuales. Y el presupuesto de todas las universidades de provincia juntas era de 120 millones. Para era todas. Muy inferior. Era increíblemente inferior.
Si había 30 estados y en cada estado una universidad, pues les ha de haber tocado de 3 millones por cabeza anuales para todo. Y la UNAM, Y la UNAM 600. O sea, no había ni comparación, ¿no? No. Entonces, claro, también no había cómo pagarle al personal, ¿no? Bueno, para poder contratar a los físicos que menciono, a Virgilio Beltrán, los estudiantes fuimos a hablar con el rector de la UNAM, que era ¿cómo se llamaba? El cardiólogo Ignacio Chávez, que era un hombre inteligente, capaz, y le dijimos que por qué no contrataba a Virgilio Beltrán en la UNAM y lo comisionaba a estar en Puebla. Y a él le pareció bien y contrató a Virgilio y se vino a Virgilio a Puebla. Después en esa época no existía el CONACYT, existía otra institución que se llamaba el INIC, es Instituto Nacional de la Investigación Científica, un instituto más bien simbólico porque su presupuesto era ridículo, era como de 6 o 7 millones de pesos anuales para todo el país, Sí. pues era nada. Entonces el INIC le pagó al doctor García Colín que viniera a Puebla. Bueno, entonces había 2 físicos con doctorado en la universidad, pero no pagados por la UAP, sino pagados por fuera. Después conseguimos también que apoyara, creo que el Politécnico comisionó a otra persona, y así se logró tener un grupo como de 5 o 6 investigadores, que sí eran investigadores. Le dio a la escuela fortaleza académica y prestigio. Y prestigio, pero también le generó mucho disgusto, entendido también, porque todas las demás escuelas, por ejemplo, el doctor García Colín ganaba 8,000 pesos mensuales, y el rector ganaba 1,200. Sí, pues era una ridiculez, ¿no? Eso generaba mucho antipatía hacia físico-matemáticas. Además, agréguenle de que físico-matemáticas ha de haber tenido cuando yo fui estudiante éramos 12 alumnos en toda la facultad, en toda la escuela. Era mucho presupuesto para 4, tan 6, pocos para alumnos. 10 o 12 alumnos. Después, cuando vino Virgilio Beltrán y García Colín a Puebla, el número llegó a 30 y tantos alumnos, pero pues eran muy poquito comparado con medicina, que debe haber tenido, no lo sé el número, pero eran unos 800 o 900 estudiantes. Derecho también, era de las escuelas. Pues claro, había un terrible, pues cómo diría yo, antipatía o envidia hacia físico-matemáticas porque tenía más recursos. Entonces, hubo conflictos internos fuertes. Físico-matemáticas tenía 2 carreras, que eran la carrera de matemáticas y la carrera de física. Para física había profesores, porque había muchos doctores en física, pero matemáticas no había profesores, y había nada más 2 alumnos, eran el doctor Raimundo Bautista y yo. Entonces García Colín y Virgilio dijeron que se vayan estos 2 muchachos a México a acabar la carrera, y que cuando se gradúen que regresen a Puebla para reabrir matemáticas. Hicieron eso y nos fuimos a la UNAM por eso. Por eso fue que en 63 yo llegué a la UNAM. Doctor, después de esta trayectoria de estudiante en Atlisco, vamos a irnos ubicando. ¿Cómo pasó su juventud en Atlisco? ¿Qué es lo que hacían los jóvenes de su época en Atlisco? Cuando yo estuve en la prepa, pues yo no iba a fiestas porque pues teníamos clases mañana y tarde todos los días, inclusive los sábados. Entonces, ¿cuáles fiestas, no? ¿O qué deportes, no? Nos pasábamos encerrados en la escuela todo el día. Entrábamos a las 7, salíamos a la 1. Las calles eran de terracería. Ya las calles fueron de terracería hasta que entré primero de secundaria. En esa época fue cuando se pavimentó la ciudad. Yo estaba yo de novato en la secundaria cuando estaba en 1955. En 56 fue la pavimentación de la ciudad de Atlisco. Doctor, bueno, regresando a su vida aquí en Atlisco, usted funda un grupo cultural muy conocido en esos años y que dio mucho a todos los atlisquenses, el Grupo Cultural Antonio Caso. ¿Cómo surge la idea del Grupo Antonio Caso? Bueno, yo llegué a la UAP y me impresionó que había mucha actividad que acá en Atlisco no había. Por ejemplo, en la UAP fundamos el Grupo Estudiantil Matemático en segundo año. Íbamos a dar conferencias a las secundarias y las prepas de la ciudad. Traíamos conferencistas de la UNAM o del Politécnico, sí, pues fundamentalmente de esas 2 instituciones que eran las instituciones grandes del país, y acá no había. Entonces decía, pues, ¿por qué no se hace en Atlisco algo equivalente? Claro, en Puebla pudimos fundar el Grupo Estudiantil Matemático porque había estudiantes de matemáticas y de física en la facultad. Acá el único era yo. Entonces pues, lo tuvimos que hacer más general. Entonces tomamos universitarios de diferentes carreras que quisieran participar en eso, y ahí estaban los exalumnos del doctor Sánchez Domínguez.
de la preparatoria. Estaban ahí puestos, ya Pues, nada más sí, faltaba él nos invitarlos. él nos había motivado Ahí mucho. estaba Emigdio Trujillo, Ahí estaba el Emigdio doctor Trujillo, Manuel Martínez Manuel Pérez. Martínez, así es. Invitarlos. Él nos había motivado Ahí mucho. estaba Emigdio Trujillo, Ahí estaba el Emigdio doctor Trujillo, Manuel Martínez Manuel Pérez Martínez, así es. y la hermana de Emigdio. Blanca Trujillo, Yolanda Sánchez, la hija del doctor, estaba Carlos Silos, que estudiaba medicina, estaba Eduardo Pérez, que estudiaba ingeniería civil, estaba también, ¿quién otro? Jesús Pedraza, que estudiaba ingeniería en el Poli, y yo estudiaba en la UNAM. Entonces, Arturo Aguilar, que estudiaba leyes en la UNAM.